Muy buenas, Fisio. Bienvenido a Negocios de Fisioterapia, el podcast de Fisioemprendedores. Es el primer programa que grabamos. He elegido a una persona al milímetro. La he seleccionado para ti, para que puedas disfrutar de un episodio en el que vas a conocer una historia que es brutal, de un fisio que ahora te lo contará, pero hace poco no tenía nada. La idea de este proyecto es que aprendas, tanto como yo aprendo, de estas personas que tenemos la suerte de tener a nuestro alrededor, y sobre todo quiero que te quedes con una idea, y es: tú a lo largo de este programa y de todos los demás vas a recibir un montón de tips, vas a recibir un montón de claves y un montón de cosas que probablemente pienses, mierda, estas 10 cosas tengo que hacerlas porque sé que mi clínica de fisio va a ir mucho mejor si las empiezo a hacer mañana. Elige una o dos y hazlas. No te apuntes 10 ideas que luego no ejecutes, que se queden en el cajón de cosas que tengo que hacer. Elige algo, lo que más valor creas que te pueda aportar, y hazlo. Tú estás aquí para aprender, pero estás aquí para ejecutar. Esa es un poco la iniciativa que tenemos y el movimiento que queremos crear con nuestro podcast de Fisioemprendedores. Y qué mejor persona que Cristian para esta primera entrevista. Cristian es un fisio que tiene mucho mérito porque, ahora os contará bien él, pero hace poco no tenía nada. El crecimiento que ha tenido es brutal a nivel de mindset. Es una máquina a nivel de comunicación. Es una máquina, es un tío que se lo ha currado, que ha tenido que luchar contra muchas cosas y muchas barreras y está aquí. El tío es tan bueno y ha progresado tanto que hasta le hemos fichado para el equipo de Fisioemprendedores. Ya está en un proceso de formación para terminar de esculpir ese consultor de negocio que creemos que se puede convertir. Ya nos está ayudando en charlas, en eventos, y es uno más del equipo. Así que me hace mucha ilusión grabar este primer programa con él. Cristian, tío, bienvenido a nuestro podcast y muchas gracias por estar aquí. Pues nada, tío, vale. O sea, primero que nada, pepinazo de introducción. Así que me quedo con eso. Y también me quedo con una cosa, lo más fundamental de lo que me comentaste, el do it, ¿no? El hazlo. Creo que como lema, si me tengo que quedar como lema de todo lo que he vivido hasta ahora, es el do it. Y por eso estoy aquí, ahora contigo. Pasar de hace un año, básicamente no tener ni nociones de emprender, a estar sentado un jueves a las 2 de la tarde mientras la clínica sigue funcionando. Porque tengo un par de compañeros que están llevando la batuta de la clínica, y aquí estamos, pudiendo compartir pues este momento de calidad también contigo y aprendiendo también y nutriéndonos de algo que sigue siendo fisioterapia, pero desde otro punto de vista. Brutal. Vale, pues mira, para que la gente que nos esté escuchando entienda un poco el contexto de lo que acabas de decir, cuéntame ahora mismo qué es lo que estás haciendo. Pues mira, ahora mismo tengo una clínica de fisioterapia compuesta por dos compañeros. Estaríamos pues yo como principal, ¿no? Como digamos CEO de la clínica, y dos fisioterapeutas más. Uno acaba de incorporarse al equipo, que costó conseguirlo, la verdad, a nivel de contratación, pero buscando bien las maneras, haciendo buenas entrevistas y buscando las formas, se consiguió. Y pues actualmente tengo una clínica en la cual estamos 3 compañeros, que sigue trabajando, que facturando, que tenemos buen volumen de pacientes y estamos en ese proceso. Qué guay. Algo que no has dicho, para la gente a la que le da miedo empezar en un negocio y muchas veces buscamos competir por precio, cuando no estamos suficientemente preparados, es como de todas las herramientas que tenemos es la más fácil, ¿no? Compito por precios y si soy más barato que el de enfrente, a lo mejor me eligen a mí. Cuenta cuál es el ticket con el que has empezado tú en tu clínica. Pues mira, yo la verdad tuve, no sé si suerte, lo visualicé o en base a otros aprendizajes en Teno, en famoso T, intenté trasladarlo a mi nicho y dije, mira, yo sé el valor que aporto, sé el valor que puedo aportar en mi terapia, y voy a empezar todo lo contrario a lo que tú comentas. Voy a empezar con un ticket alto. Y así fue que empecé con un ticket de 65 euros, cuando la media en Madrid yo creo que rondará sobre los 45, 50 aproximadamente del estudio que hice inicialmente. Y dije, bueno, en el peor de los casos siempre podemos bajar, ¿no? O sea, si veo que no funciona, que no hay volumen o similar, pues bueno, bajamos y competimos más con el mercado. Pero la verdad es que todo lo contrario. La persona que venía también venía con unas expectativas altas. Y si tú eres capaz de cumplir esas expectativas, fidelizas al paciente que te cagas. Porque al final también ellos entienden que en esa tarifa, que aparentemente es un ticket alto, están recibiendo pues un tratamiento también de alta calidad. No solamente es proporcional. Brutal. Eso también hay que saber venderlo, que ahora hablaremos un poco más en cómo consigues tú crear un negocio desde cero, donde la gente, ya tenías tu cartera de pacientes, ¿no? Pero había mucha gente que no te conocía, y consigues facturar un ticket de 65 euros cuando
los de alrededor están facturando 45, y cuando el que abre una clínica nueva a lo mejor se hubiera planteado cobrar 36, 35 o 40 euros para posicionarse por debajo. Pero antes, quiero que me cuentes un poco cómo ha sido ese recorrido que has hecho a lo largo del último año. Exactamente dónde estabas y un poco las fases, los highlights de tu recorrido este tiempo. Bueno, pues mira, básicamente como cualquiera que pueda estar escuchando este podcast o viéndolo, empecé pues básicamente en una clínica como empleado, como contratado, y tomé la decisión. En ese momento, tal como tú lo comentas, es verdad que siempre tienes algún paciente que termina viniendo incluso por ti, más que por la propia clínica en la que tú estés, y empecé a darme cuenta que eso era más continuado de lo que yo mismo pensaba. Y en el momento que yo decido lanzarme a la aventura, pues contaba con escasamente una base de datos de 20 personas. Pero bueno, como dicen por ahí, mejor es eso que nada. Y empezar a moverse. O sea, creo que la clave fundamental fue empezar a moverme, a exponerme más, a ir con la etiqueta de soy fisioterapeuta por básicamente la frente. Y en base a eso y al boca a boca y a movilizarme es que logré dar esos primeros pasos de ir captando más y más pacientes. Entonces, digamos que esa fase inicial es cierto que siempre hay que tirar pues de alguna oferta, de algún 2x1, que creo que cualquiera lo ha hecho y como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente, pero no obstante al final la persona que te compraba el 2x1 no te compraba el 2x1, te compraba básicamente el 5x5, porque básicamente después de esa primera sesión o esa segunda sesión es que lo fidelizabas si tienes las herramientas para ello. Total. Después de empezar en esa primera fase donde decidiste dar el paso de dejar de trabajar por cuenta ajena a liarte ahí la manta a la cabeza y decir, venga, me lanzo, ¿cuáles fueron los pasos que fuiste dando después? Pues mira, lo principal, creo que lo que más me costaba a mí era entender un poco realmente qué es una empresa, ¿no? A nivel de fisioterapia. O sea, no solamente somos fisioterapeutas, sino realmente cómo funcionamos, ¿no? A nivel de captación, a nivel de métricas, a nivel de entender al paciente como un paciente, pero también como un cliente y cómo hay que cuidar a ese cliente, ¿no? Al verlo también un poco a nivel de número, ¿no? De cómo aumentar ese, hacer 1x1, 1x2, 1x3. Y fue lo que principalmente empecé a entender, ¿no? Entender qué es lo que busca un cliente, qué es lo que busca un paciente, qué expectativas tiene sobre ti como empresa, qué le puedes brindar tú, qué es lo que busca esa persona y por qué tú se lo puedes proporcionar. Y digamos que esos fueron como los hitos que fui desbloqueando al principio de todo. Y fue por donde me empecé a anclar. Cada paciente que me llegaba, pues intentaba entender qué era lo que realmente buscaba, qué era lo que realmente yo podía ayudarle como fisioterapeuta. Y al final, más que un paciente, se convierte en un aliado, o tú te conviertes en un aliado de esa persona. Y pues claramente eso hace que el boca a boca se potencia al millón. Y entre todas esas tantas cosas, si vas uniendo con lo que me comenté anteriormente, si lo vas viendo como una empresa y vas entendiendo cómo realmente tienes que mantener a ese número, a ese paciente, no hay ningún tipo de fuga. O por lo menos las fugas que hay las vas mejorando. Como por ejemplo en su momento, pues que lo hablé contigo, que pasó una vez, un tema por ejemplo de tasa de ocupación. Que a lo mejor de las horas que yo tenía lectivas, tenía la mala costumbre de postergar a la persona. Y me di cuenta que es mucho más fácil pues, simplemente agendar a día y el paciente también se siente más escuchado porque no le estás dando la larga de, oye, te veo dentro de una semana. No, te veo pasado mañana, te veo en 2 días, te veo en 3 días. Total, si el tratamiento lo requiere, al final es importante que no nos escondamos en... Esto es como cuando un entrenador, tú le dices, tío, ¿por qué le mandas un 3x10 a todo el mundo? Perfecto, ¿por qué le dices a todo el mundo la semana que viene? Eso es una mierda, eso le va a valer a uno y a otro no. Habrá otro que necesite venir en 3 semanas y habrá otro que necesite venir 3 veces esta semana. Y es perfecto, también hay que quitarse ciertos miedos de... Es que claro, cuando el paciente no paga, sí puede venir 3 veces a la semana, pero cuando paga no. Te estás convirtiendo en una mierda de profesional, porque estás condicionando la calidad de tu tratamiento a los recursos económicos que tú crees que la persona que tienes delante está dispuesto a gastarse en su salud. Mira, vamos a intentar empatizar, no solo con el discursito de yo empatizo mucho con mis pacientes, los cojones, porque tú estás anteponiendo el dinero que esa persona crees que no tiene, porque tú no lo tienes, a el dinero que esa persona estaría dispuesto a gastarse si tú me dices, este problema que llevo arrastrando meses, que literalmente me está jodiendo la vida, si tú me lo solucionas, yo vengo las veces que haga falta y te pago lo que haga falta. Luego está el que tú le sepas al paciente comunicar con esa seguridad te lo voy a solucionar, lo vamos a hacer así, este es el proceso que vamos a seguir
y que le des esa autoridad y esa seguridad al paciente para que confíe en ti y diga, hostia, si yo confío en este tío y vengo 2 veces a la semana, que es lo que me ha dicho, voy a conseguir que me deje de doler el hombro, la rodilla, lo que sea. Que al final tenemos un impacto muy heavy en la vida de la gente, sobre todo en pacientes que tienen patología más compleja, tenemos un impacto brutal. Es que tú puedes hacer que la vida de una persona vuelva a tener sentido, literalmente. Y lo duro que tiene que ser estar sintiendo que tu vida es una mierda porque constantemente hay algo que te está limitando y que llegue un tío o una tía y sea capaz de quitártelo, hostia, no puedes tener miedo a citar 3 veces a un paciente. Espera un momento, si te está molando el episodio, que seguro que sí, tenemos un evento presencial los días 13 y 14 de septiembre en Madrid, donde vamos a enseñar todo lo que sabemos sobre negocios de fisioterapia, marketing, ventas, captación, gestión de equipo y muchos más, donde además llevaremos ponentes que son espectaculares y estará todo mi equipo que controla que flipas. Si te mola la idea, en la descripción tienes un enlace para comprar tu entrada. Te dejo que sigas disfrutando del episodio. Sí que me gustaría que contextualicemos esos aprendizajes y pongamos ahí como una cronología, porque tú ahora estás con tu clínica que la has abierto hace poco, pero quiero que cuentes al fisio que te está escuchando que hace un año no tenías tu clínica. Tú empezaste alquilando un espacio dentro de otra consulta y después conseguiste ir abriéndote espacio, ir creciendo, generando una cartera de pacientes, hasta que diste el paso de abrir tu consulta. Es que literal fue, dejo el trabajo por cuenta ajena, me hago una salita pequeña para poder ir empezando y luego me abro mi clínica. ¿Cómo ha sido ese paso a nivel de los puntos físicos donde has ido trabajando? Pues mira, primero que nada, fue rapidísimo. O sea, a día de hoy, la verdad es que uno, si lo ves a posteriori, te das cuenta que está haciendo muy rápido toda la situación. No obstante, te das cuenta que es porque has ido haciendo las cosas medianamente bien. Has tenido una guía. Yo empecé, primero que nada, eso, exactamente, alquilando un espacio, una clínica que ya funcionaba, una persona que alquilaba el espacio y me comentó, mira, la mensualidad es tanto, y ahí empezamos, una mensualidad fija, donde iba metiendo pues los pacientes que iban saliendo, lo que comentaba, esa primera camada inicial que tenía de pacientes, pues iba metiendo todo lo que iba saliendo. Luego de allí fue creciendo la bola de nieve, fue haciendo más grande, y se dio la posibilidad, como dicen por ahí, todo pasa por algo, porque realmente a mí me deciden echar del lugar en el que estoy por un tema de contrato y demás, burocrático, y en ese momento se da el paso de abrir la clínica. Y la verdad es que sin pensarlo, simplemente sabiendo de números, lo que estamos hablando, de hilar fino y de también saber que esto es una empresa, te das cuenta de si puedes tomar una decisión, si es arriesgado, si no, o si es arriesgada, qué tanto riesgo hay. Y al final una decisión que por más arriesgada que fuera no era descabellada, que creo que es lo realmente importante. Y me di cuenta que el siguiente paso era, o bien me quedaba anclado a seguir alquilando un espacio, o ya alquilaba totalmente una clínica. Y ahí fue que tomé la siguiente decisión, que fue conseguir un espacio, conseguí el espacio ideal con 3 salas, y ahí empecé yo solo, evidentemente, porque todavía pues estaba el volumen que había. ¿Cuándo? Eso fue exactamente en agosto del año pasado. O sea, estamos hablando de hace 9 meses, ¿no? O 10 meses aproximadamente. Y en ese momento pues empecé yo solo. Eran 3 salas, pero empecé yo solo en la sala más cómoda que había. Y empecé a seguir mejorando pues lo que era la captación, el darme a exponerme, el darme a conocer y demás. El siguiente paso fue contratar a una compañera, entró al equipo, tuve que aprender a delegar, que fue una de las cosas más importantes de todo este proceso, creo yo, incluso más importante que el emprender. Y una vez aprendiendo a delegar, a quitarse esos egos de encima y a quitarse esas falsas creencias de que tú eres el mejor, pues te das cuenta que empieza a funcionar incluso mejor. Entra la primera colega, la contrató a medio turno, va ella teniendo su volumen de pacientes, y a los meses, estamos hablando al cabo de 3-4 meses, segundo round, segundo empleado que hay que contratar. Y metimos a un segundo compañero que es con el que estamos actualmente formando. Estamos en proceso de formación, en proceso también a media jornada, y estamos en proceso de que entienda los protocolos que llevamos como clínica. Qué bueno, has dicho muchas cosas que son muy interesantes. Y antes de entrar, me gustaría también que situásemos dentro de esa cronología en qué punto empezaste a trabajar como alumno, en qué momento nos contrataste a Fisio Emprendedores y hasta qué punto crees que ha influido en esa trayectoria el trabajar con nosotros. Vale, pues mira, o sea, yo sé que parece de coña porque parece que estamos aquí haciendo promoción, pero es que casualidades de la vida, yo empecé la formación en el momento que emprendí. Porque
por una toma de decisiones y de situaciones vitales. Yo fui un viaje en el extranjero y a la vuelta de ese viaje decidí emprender. Y cuando yo decido emprender, estamos hablando a finales del 23, en todo ese proceso, como comenté, yo estaba en una clínica y le comento a mi jefe de ese entonces que me iba, pero que le daba un margen de maniobra de aproximadamente un mes y medio, lo que necesitara. Básicamente todo lo que quedaba de 2023. Y en ese momento contactó con vosotros. Contactó con Martín inicialmente y entro en la edición correspondiente a ese último trimestre del 23. Y cuando se lo comentó a mi jefe de ese entonces, él me dice, vale, voy a empezar a buscar empleado, gracias por el preaviso de antelación y demás. Y a los 3 días, pues un día viene y me dice, oye, ¿cuándo me dijiste tú que te ibas? Y yo, bueno, pues mira, yo voy a aguantar hasta enero. Pues, ¿te importa si te vas en 2 días? Y yo, vale, pues de puta madre. Pero no me queda de otra. Si yo también me arriesgué a eso, pues ya está. No, tampoco me voy a quedar aquí. Y pues me tuve que lanzar más aún a la piscina. Y eso estamos hablando de diciembre del 23. Y es que yo empecé con vosotros, yo no sé si fue a finales de octubre o inicios de noviembre. Creo que sería la promoción. Y es que ha ido todo de la mano. Desde las primeras clases, las primeras formaciones, a mi primera andaduría en captación. Entonces veía la formación. ¿Cómo captar? Pues bueno, lo ejecutaba. ¿Cómo hacer X, Y o Z dinámica? Pues la ejecutaba. Tema de flyer, sí o no, pues imprimía flyer y hacía buzoneo, etcétera. Y paremos de contar. Entonces, sinceramente, todo mi emprendimiento ha ido acorde a la formación con vosotros. Brutal. Vamos a enfocar esto dividiéndolo, yo creo que en 3 fases de tu negocio. Primero está la fase en la que tú ya estás con tu salita alquilada, partes desde cero y tienes que empezar a generar una cartera de pacientes, darte a conocer, quitarte muchas mierdas y muchas historias de la cabeza, muchas falsas creencias y empezar a desarrollar un poco esa mentalidad. Luego tienes una segunda fase en la que tienes un negocio recién abierto que también de nuevo tienes que estar otra vez remando, pero ya a lo mejor generando más sistema, pensando en el día que metas equipo. Y luego vamos a hablar de una tercera fase en la que ya tienes un sistema de trabajo tuyo propio, tienes una cartera de pacientes para ti y estás empezando a escalar el equipo. Si vamos a la primera fase, en la que finales de 2023, inicios de 2024, tú estás en esa primera salita alquilada y por primera vez te enfrentas a emprender, ¿cuáles crees que fueron las 3 claves o qué 3 claves le darías tú a ese Cristian que crees que marcaron la diferencia y te hicieron llegar al siguiente paso? Pues mira, yo creo que con las 3 claves que me quedaría, un poco haciendo un mix entre el mindset personal tuyo como emprendedor y ya lo que vendría siendo la clínica en sí, son pues básicamente 3. Primero, perder miedo. Creo que es claro, lógico y viable. Segundo, para mí fue captar. Captar y captar. Y tercero, dar un buen servicio. Para mí esos son los 3 pilares que día de hoy siguen siendo realmente los 3 pilares que sigo manteniendo en mi clínica. Porque yo sé que para mí quitarse miedo es la clave fundamental ante la vida. O no quitárselo, sino que donde hay miedo por allí es. 2, siempre pienso en captar. Mientras más captes, mientras más volumen, menos tienes que sentirte obligado a que el paciente perciba que tú lo estás fidelizando sí, por cojones. Porque siempre tienes un flujo de entrada. Y 2, el servicio. Yo sé que podré ser mejor por oficio, pero yo sé que persona que entra a mi clínica se va hablando bien de nosotros. Brutal. Aunque le hayamos solucionado parcial o totalmente el problema. Brutal. Vale, y para que la gente se pueda llevar algo que hacer mañana, ¿cuáles eran esos miedos que tenías al empezar? Porque has dicho quitarme ciertos miedos. Vale. ¿Cuáles eran? Muchos son básicos, es decir, lograré tener pacientes, lo serviré para esto, lo conseguiré, confiarán en mí, seré suficiente, ¿cómo cojones lo hago? ¿Qué es el IRPF? O sea, cuestiones que a priori parecen tontas, pero que para eso también está el apalancarse en peña que ya haya pasado por eso. Entonces, la verdad es que para mí quitarme los miedos también fue fundamental el curtirte, entenderlo. Si lo entiendes, tienes menos margen de error. Si tienes menos margen de error, tienes menos miedo, porque hay menos incertidumbre. Entonces, para mí, fundamental fue aprender a entender cómo dar esos primeros pasos, cuáles son los pasos que los errores que se suelen cometer al principio, cómo evitarlos, como por ejemplo, no trabajar la captación, sino simplemente esperar que la gente llegue. Pues no, saber que lo fundamental cuando tú empiezas a la clínica es captar. Captar, porque si no tienes clientes, mueres de hambre. Si no tienes pacientes, no funciona. Entonces, para mí fue fundamental entender que
lo principal que tenía que hacer era moverme, captar y moverme. ¿Y cómo crees que el fisio que dice, mierda, yo también tengo esos miedos, también tengo esos problemas y también necesito aprender a quitármelos, como tú dices, cómo lo puedo hacer? Pues mira, yo creo que esto es un, primero, trabajo muy personal, a nivel psicológico, evidentemente, es un factor fundamental. Pues, si partes de cero, simplemente a nivel psicológico va a costar más, pero luego es quitarse la capa, o sea, entender que uno falla, que uno es humano y que tiene que aprender de esas cosas, porque nadie nace aprendido, y es entender el cómo funcionan las cosas para tú también saber cómo ejecutarlas. Pues, ¿cómo te quitas el miedo? Pues preguntando primero, yo creo que es preguntar también. Preguntarle, oye, tío, tú que ya tienes esto que funciona, ¿cómo hiciste esto? Pues saber si tu miedo en ese momento ¿seré suficiente? Pues también te es buscar cosas objetivas. Es decir, ¿qué te demuestra a ti que eres suficiente? Pues yo en ese momento tenía 20 personas que confiaban en mí. Es decir, coño, pues peor es nada. Si hay 20 personas que confían en mí y no he hecho nada, porque realmente yo estaba en una clínica como empleado, pues digo, esto lo puedo por lo menos duplicar. Y si ya son 40, pues bueno, peor es nada, más de lo mismo. Y así fue como me empecé a quitar los miedos, a buscar también métricas objetivas dentro de toda esa incertidumbre. A decir, ¿qué otro miedo tenía? Pues captación. Pues bueno, primero me quité uno encima. Capté uno, pues vale, ya sé que puedo captar el segundo. Capté el segundo, pues ya sé que puedo captar 5. Capto 5, ya sé que puedo captar 10. Y así sucesivamente. ¿Qué otros miedos salían? Incertidumbre. Pues más de lo mismo, formarte. Que yo tenía mucho miedo, que parece una coña, por eso lo he comentado antes. ¿De qué cojones es el IRPF? ¿Sabes? Es decir, al final uno no tiene ni puñetera idea de cómo funciona el tema fiscal. Pues formarte, preguntar, decir, oye, ¿cómo realmente funciona esto? ¿Qué tengo que hacer para evitar errores? Y la curiosidad, yo creo que es la curiosidad. Todo lo puedo traducir como ser curioso y buscar mejorar todos esos miedos y todas esas barreras que nos autoponemos nosotros, porque al final son barreras que nos ponemos. Total. Yo voy a añadir algo que es, ya estás aquí, estás escuchando esto, por lo cual vas bien, y hace referencia a esa curiosidad. Tienes que leer, tienes que escuchar, tienes que formarte. Puedes buscar formación de pago como hiciste tú, que evidentemente siempre va a ser ir más fuerte que formarte de forma autodidacta. De hecho, yo me formé de forma autodidacta muchos años y me ha ido bien, pero cuando empecé a pagar mentores fue cuando realmente conseguí despegar, porque me apalanqué en lo que otros sabían. Pero coño, muévete. Tú no puedes esperar los mismos resultados de siempre haciendo las mismas cosas de siempre. Es que también es un cliché, pero es que es real. Está muy bien que veas Netflix y que veas vídeos de gatitos en TikTok. Es genial, hazlo si te mola. Pero aprovecha también el tiempo para formarte. Lee sobre desarrollo personal, lee sobre finanzas, escucha historias de otros emprendedores que han recorrido ese camino y busca qué patrones siguen, qué aprendizajes te dejan. Eso te va a curtir un montón la mentalidad. Si tú escuchas a 10 personas millonarias hablar, literalmente que vas a salir de allí siendo una persona nueva, solo por cómo hablan, cómo comunican, cómo transmiten, cuáles son sus problemas, cómo se enfrentan a los problemas, cómo opera su mente que la tuya no está operando. Eso es fundamental. Y luego otra cosa súper importante, tío, no sé tú qué opinarás, es cuidado con las opiniones que escuchas y de quién vienen. Porque hay mucha gente en tu entorno que por velar por tu seguridad te va a meter una cantidad de mierda y de miedos en la cabeza que es brutal. Tú no puedes tomar los consejos o las precauciones que te brinda tu padre o tu madre o tu primo solo porque te quieren mucho. Tú tienes que escuchar a aquellas personas que ya lo hayan hecho. ¿Cómo vas a tomar los consejos de tu tío que es funcionario, que es un cuñado, que solo opina sin haberlo hecho nunca y te va a decir, es que eso es muy difícil, es que eso no es buena idea? Pero tío, ¿acaso lo has hecho? ¿Acaso has estado ahí? Entonces, normalmente nuestro entorno, cuando no es un entorno emprendedor, que es lo normal, son las personas que más miedo te van a meter, que más ruido te van a meter, y ten cuidado. Intenta filtrar solo la información de personas que realmente han pasado por ahí. No sé qué opinas tú de esto. Totalmente de acuerdo y en tu barco. Y es una realidad, pero como la copa de un pino. De hecho, bueno, lo estábamos hablando fuera antes, ¿no? Que lo comentaba Eva, que hay cosas que tú no le cuentas a tu madre hasta que ya pasan. Pues yo soy un poco lo mismo. Mi madre no sabe que estoy aquí, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tampoco lo entiende. O sea, no va a entender qué cojones vas a hacer tú grabando un podcast. Por darte un ejemplo de los 1000 ejemplos que podemos sacar, ¿no? Pero bajo esa misma línea estoy totalmente de acuerdo en que muchas veces tu entorno quiere velar por tu seguridad. Y al final, lamentándolo mucho también, bajo la falsa seguridad también se toman o no se toman ciertas acciones.
Entonces sí es cierto que por muy apoyo que percibas o incluso o que lo tuvieses, porque yo en mi caso lo he tenido, no puedo decir que no he tenido apoyo de parte materna, paterna o de núcleo cercano, pero igual nunca van a entender las dinámicas porque tampoco saben cómo funciona el mundo. Entonces también el rodearte, el codearte con gente que está en tu mismo barco, te ayuda a entender. O sin ir más lejos, no solamente la gente que está en tu mismo barco, sino gente que también se está formando y actualizando en lo nuevo, porque hay mucho fisioterapeuta que será increíblemente profesional, pero que a lo mejor tiene dinámicas de funcionamiento de hace 10, 15 años, que no son las mismas de ahora. Que, yo qué sé, por dar un ejemplo, que cobran su tarifa y después cobran aparte el kinesio y cobran aparte las agujas y cobran aparte tal, que eso ya no se lleva. O sea, ahora mismo a día de hoy hay una tarifa establecida y chimpum. O sea, es decir, ejemplos que te puedo dar de, sin duda alguna, el rodearte de gente, el formar equipo, el pertenecer a un núcleo de gente que va en tu mismo barco, te va a ayudar a surfear mejor o a llevar mejor las olas del mar. Y totalmente de acuerdo también en el apartado de que no hay que escuchar a gente, o por lo menos intentar filtrar mucho lo que opinen, porque sí es cierto que en base a opiniones no se construye el mundo, se construye en base a realidades. Total. Y ahí entra el kit de la cuestión, el decir, vale, mi compañero Pepito Pérez, funcionario, me ha dicho que emprender no, porque en España no se puede. Pues de puta madre, pero también hay peña que emprende. Y si hay peña que emprende y gente que le va bien, es por algo. Total. Y luego, cuando yo te digo, si tu padre no ha emprendido, no le escuches, porque no quieres la vida de tu padre, tú a lo mejor no quieres la vida profesional de tu padre. Y eso no es quitarle el respeto a esa persona. Tú puedes admirar a un familiar, a un amigo, porque sea un gran padre, porque tenga una vida personal súper rica, y que digas, wow, es que para mí mi objetivo de vida es tener la familia que tiene mi padre. Genial. ¿Quieres el trabajo que tiene tu padre? Si la respuesta es que no, no hagas las cosas en el ámbito profesional que ha hecho tu padre. Cuida a tus hijos como tu padre te cuidó a ti, cuida a tu mujer como tu padre cuidó a tu madre, cuida tus relaciones sociales como tu padre las cuidó, perfecto. Pero no tomes las decisiones profesionales que tomó tu padre si no quieres tener el trabajo que tiene tu padre. Es que es algo tan evidente y que nos cuesta tanto ver que a veces es absurdo. Mira, otra cosa que habías comentado, dentro de esos clics que te hicieron pasar de esta primera fase a la segunda, era la captación. Quiero que me digas, hemos hecho muchas, algunas han funcionado muy bien, otras no han funcionado y es lo bonito del marketing, una estrategia de captación que le puedas decir al fisio que te está escuchando que pueda aplicar hoy. Yo te voy a decir la que más me ha funcionado a mí. ¿La mejor? Convenios. A mí es la que más me ha funcionado. Sé que posiblemente no sea la principal, pero a mí es la que más me ha funcionado. Es decir, si tú también, siguiendo la misma línea que te comentaba anteriormente, si tú también sabes qué ofreces y sabes realmente en qué puedes ayudar, te puedes apalancar en gente. Y yo ha sido en base a convenios con gimnasios, en base a convenios con compañeros que tienen otros gremios, en base a compañeros que tienen una pequeña empresa de 6, 7, 8, 9 empleados. Ir, sentarme con él, como estoy sentado contigo, charlando de la vida y explicándole realmente en qué funciona mi proyecto, en qué funciona mi clínica, en qué funciona todo, y haciendo convenios de favorecerse de sesiones. Y si manda a gente, empleados y demás, que se favorezcan de ellos. Total. Nosotros decirte a mí no es la que más me gusta, pero claro, hemos trabajado llevamos ya más de 200 clínicas en el programa y es que lo que te funciona a ti, a lo mejor a mí no me funciona. Yo he visto mucha gente a la que esto no le ha funcionado. Y también he visto gente a la que ha vivido solo de hacer unos buenos convenios. Entonces, también parte de tu marketing, tu estrategia de marketing al principio, en esa fase donde estás ahí comiendo mierda, debería ser, voy a hacer 20 cosas. Y de esas 20 cosas voy a aprender a recoger unos datos mínimos. Y a partir de ahí voy a decidir de esas 20 cosas cuáles son las 3 o 4 que me han funcionado mejor. Y entonces empiezo a filtrar. Puedo hacer convenios, promociones, el precio arriba, el precio abajo, Google Ads, Meta Ads, Instagram, redes sociales orgánicas, hacer directos, ir a la puerta de la farmacia y entregar papelitos con mi cara, contratar un Zeppelin. Puedes hacer 100.000 cosas. Pruébalas. Y a partir de ahí saca ciertos números para ver cuáles son las que funcionan. A ti te ha funcionado los convenios, a mí no es mi favorita, aunque muchas veces la probamos, porque
en fases iniciales hay que testar. El marketing no es ni más ni menos que una forma guay de decir prueba cosas y sé creativo. Pero me gusta. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Etapa en la que ya abres tu clínica. Ahí es verdad que te encontrarías con muchos retos. ¿Cuáles son los retos que te encontraste en el proceso de abrir tu centro y las primeras semanas de que el centro rodase? Bueno, mira, yo creo que lo primero que más me costó de entender e interiorizar fueron cosas ajenas a la fisioterapia. Es decir, qué local hay que buscar, qué se busca, cómo se busca, qué tiene que cumplir, qué requerimientos no. Más lo mismo, gracias a estar en el programa, pues entendí que tiene que cumplir a base de ventilación, que tiene que cumplir a base de adaptación al minusválido, etc. Eso fue como que la primera barrera que me conseguí, pero se surfeó a pesar de todo bastante rápido. Después de eso, creo que lo siguiente que más me costó fue, vale, ya tengo una buena captación, va bien, ¿cómo paso a ese segundo paso que es contratar? ¿Cómo hacer que no solamente tenga captación yo, sino que también tenga mis compañeros? ¿Cómo no solamente tengo captación yo, fidelización yo, sino también mis compañeros? Y fue esa siguiente fase de aprender a delegar, aprender a entender que no soy yo solamente el pilar de la clínica, que no soy solamente yo quien puede dar el servicio de 10 que busco, que no solamente soy yo el que puede dar todos los beneficios al paciente que necesita, sino que también puede ser otro compañero. Y más de lo mismo, segunda fase, quitarse ego. Entender que lo que tienes que enseñarle al paciente, al empleado, es que siga un protocolo de actuación, que entienda cómo funciona la clínica, también tener claro tus pilares como clínica, es decir, qué es lo que buscas, que el paciente se sienta atendido, empatía y que se le solucionen los problemas. Y con esos 3 pilares, el empleado entiende, trabaja y funciona. ¿Cuánto dinero crees que te has podido ahorrar a la hora de seleccionar y adaptar el local con los consejos que te dimos? Más de 50.000 pavos. ¡Guau! Eso es una pasada, ¿eh? O más. Hostia. Entonces somos baratos. Sí. O sea, tú date cuenta que también yo tuve una particularidad, que es que, bueno, tuve suerte en el proceso, no vamos a ocultar lo evidente, de conseguir un local que no me cobraron básicamente de traspaso. Bueno, son cosas que se van de la norma. Y Cuéntalo si quieres. Que básicamente tuve la suerte de que una vez entré, conseguí el local, el chico que se quería ir y no me cobró traspaso, básicamente. O sea, fue simplemente cambio por cambio. Me cobraron toda la parte notarial, la parte de arquitecto y demás, que fueron unos 5.000 pavos. Pero ya está. Pero claro, yo no tuve ni que hacer ningún tipo de reforma. Y ahí entra, creo que el kit de la cuestión. Pero ¿por qué digo que me los ahorré con vosotros? Porque es que yo me acuerdo clarito, Alejandro, un día que hablamos, que teníamos una mentoría y te dije, tío, estoy buscando un local, ¿qué cojones tengo que conseguir? Y tú, en base a tres chorradas, ya lo entendí. Es más, de hecho, me pusiste la cámara y te metiste en Idealista, vi los parámetros que utilizaste y a partir de ahí hice yo lo mismo. Y ya entendí lo que tenía que cumplir. Y por haber hecho eso, fue que yo conseguí el local, porque si no, no lo consigo. O sea, yo al final podía estar viendo igual un local de veterinario en Móstoles que una barbería en Cuatro Caminos, ¿sabes? Es que yo no tenía ni puñetera idea. Y el hecho de entender qué era lo que también tenía que buscar fue lo que me llevó a conseguir lo que estaba buscando. Entonces, por eso yo creo que sin duda alguna me ahorré ese dinero, porque el día de mañana, si yo no sabía que tenía que cumplir una clínica, a lo mejor yo me enamoraba de algo, de un espacio y decía, este es. Pero hay que hacerle reforma de 20.000 pavos. Bueno, pues supongo que habrá que hacérsela. Bueno, y después habrá que hacerle 10.000 pavos del baño que no es de minusválido. Bueno, pues supongo. Y al final digo, es que no sé cuánto me puede haber ahorrado. Yo 50.000 por tirar a lo bajo, pero puede ser más, bueno, o puede ser menos, pero que me ahorré un dineral seguro. Total. También algo importante es que cuando tú estás acompañado, por eso yo he dicho, ¿no?, que realmente crecí mucho más cuando empecé a invertir en gente que ya lo había hecho, coño. Es que es ir por el camino rápido, como cuando vas en el aeropuerto y tienes una cinta que te hace andar más rápido, porque ya ella se mueve, o tú puedes ir andando como una persona normal. Es que es lo mismo. Literalmente es contratar esa cinta. Yo recuerdo perfectamente una conversación en la que tú me dijiste, este local puede tener buena pinta y tal. ¿Tú cómo lo ves? Y tú no te habías dado cuenta de que te estaban regalando una licencia sanitaria. Cuando hay mucho... Lo normal es que a ti, por una licencia sanitaria mínimo,
te cobren 30, 35.000 pavos. Si yo tengo un local con una licencia sanitaria, que hoy en día es difícil conseguirlas, con toda la reforma hecha, con una licencia que tú mañana puedes entrar a trabajar, no tienes que estar meses peleándote, burocracia, trámites, el baño, lo otro. Eso tiene un precio. De hecho, incluso hay alguna empresa que se dedica a montar una clínica, saco la licencia y te vendo el traspaso. No te estoy vendiendo el local, te estoy vendiendo que entres a currar con llave en mano. Tu clínica para trabajar. Por más de 40.000 euros se vende esto, ¿eh? Y cuando tú me dijiste, esta clínica está bien, bueno, es una persona que se va. Y yo te dije, ¿y la licencia? Pídesela a ver si se la puedes comprar o algo. No, si, ¿cómo que la licencia? Él se va y ya está. Me ha dicho un cambio de titular, no sé qué. Yo, tío, ya, dile que sí, en plan. Y tú me decías, no sé si decirle que sí, si no, mirar alguno más. Tío, llámale ahora mismo, colgamos la llamada, le llamas y le dices, ¿cuánto te pago para hacerte la reserva? Porque la cantidad de dinero que te estás ahorrando, a lo mejor tú no lo ves, porque no has hecho este proceso tantas veces. Pero era una locura, tuviste una suerte de cojones. Pero también tienes que estar ahí preparado para que cuando pase la suerte, tú sepas hacer así y cogerla. Y diferenciar qué es suerte de qué no es suerte. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es que eso es un lema de vida. Es decir, la suerte realmente existe, pero también la suerte tiene que agarrar preparado. 100%. Y yo creo que esa es la clave. Y por lo menos, mira, para hilar más fino lo que tú estás contando, yo me acuerdo también claritamente que una de las barreras que yo tenía, que es una gilipollez, pero cuando tú no sabes es que no tienes ni puñetera idea, que es que mi local no da calle, es un bajo. Y yo te dije, pero ¿cómo cojones me voy a meter un local que no tiene acceso de calle? Y tú me dijiste, pues que te la sude. Me sacaste métricas de las personas que tú captas mediante el escaparate y básicamente es nulo. Y yo dije, pues ya está, blanco y en botella. A eso quiero referir, es decir, cuando uno no está acompañado, cuando uno no entiende las reglas del juego, es que no sabes cómo jugar el juego. Para mí era algo fundamental que tuviese escaparate a la calle, pues resulta que no. Resulta que eso, en nuestro gremio, hay mil y un maneras de captar pacientes sin tener una puerta que te dé directamente a la calle. Y es mi caso. Y gracias a más de lo mismo, a todo esto fue que lo conseguí. Y tal como tú dices, yo me acuerdo clarito que yo fui a la visita, me acuerdo que fue un miércoles que yo fui a la visita. El jueves era festivo en Madrid, el viernes yo estaba cerrando contrato. ¿Por qué? Porque yo fui el miércoles, gracias a que tú me dijiste, no lo dejes pasar, le dije a la chica, ¿puedo ir a una visita? Me dijo, sí, ven el viernes. Y yo le dije, pero es miércoles de la mañana, ¿puedo ir hoy? Me dijo, ah, sí, de puta madre. Lo que pasa es que, claro, pensé que no podrías tú. Yo, no, puedo ir hoy mismo. Fui ese miércoles, salí de allí y le escribí y le dije, ya sé lo que busco. Bueno, pensé yo, ya sé lo que busco. ¿Cuándo podemos cerrar esto? Y ella me dice, mañana te llamo, es festivo, ¿hay problema? Y yo, no, llámame. Me llama y lo primero que me dice es, mira, ya una estilista, una esteticista está interesada en el local. Es que esto ya ha sido una clínica de fisioterapia con anterioridad. ¿Tú la quieres? Si me dices que sí, ya, te la dejo. Si no, se la dejo a la esteticista, que me lo está pagando ya también. Y yo le dije, no, para mí. Al día siguiente me mandó contrato, firmamos y en menos de 48 horas tenía el local cerrado. Brutal. Lo dejaba pasar un día más y ya no lo tenía. Acción, es que es acción. Es que esto lo digo también 1.000 millones de veces. Lo que una persona normal, que está ahí, ¿no? Diciendo, ay, es que mi negocio no sé cómo va. Es que la decisión que tú tardas en tomar 6 meses, yo te la tomo en 2 días. Y eso es un poco lo que intentamos trabajar con vosotros. Tú solo has pillado el vuelo. Las decisiones que antes Cristian tomaba en meses, ahora Cristian dice, hostia, esto vamos a intentar analizar un poco el riesgo, vamos a ver si cuadra, si no cuadra, creo que es buena idea, puede salir bien, la tomo ahora, ya está. Yo muchas veces, esto lo conté en el último evento presencial, cuando tengo que tomar una decisión que es muy, muy, muy importante, ya he analizado todo, ya simplemente tengo las cartas, ¿qué haces? ¿Le damos o no le damos? ¿Es por ahí o no es por ahí? ¿Qué quieres hacer? ¿Te la juegas o no te la juegas? 5 minutos. En plan, me doy una ducha. Cuando salga de la ducha tengo que saber lo que hago. Y literal, que voy con eso a muerte. Y me puedo equivocar. Pero es que yo, en un año, como voy a hacer 20 cosas, me voy a equivocar en 6, en 7 o en 12. Y las otras X me van a salir bien. Tú en un año vas a hacer 2 putas cosas. Entonces tendrás una que te salga bien o 2 que te salgan bien. Yo voy a tener 6, 8. Eso lo vas haciendo exponencial y luego dices, coño, ¿cómo puede ser que este cabrón tenga 27 años y tenga no sé cuántas clínicas, no sé qué, tenga lo otro, esté ahí? Hostia, porque mis años valen por 7 tuyos, como si fuera un gato. Interesante eso. Vale, me vas a contar ahora, ya vamos a cerrar un poco esta segunda etapa. Importante el tema del local, el tema de tomar acción y, joder, el tema de ir a compañía en todo ese proceso. Creo que ha sido un acelerador. En la tercera etapa, donde ya digamos que tu negocio
se empieza a sentar, tienes tu cartera de pacientes, ya tienes tu ticket de puta madre, que enhorabuena, porque no todo el mundo se atreve a hacerlo, y luego cuando trabajas bien no es tan difícil. ¿Cómo fue esa fase? ¿Cuáles fueron los retos que encontraste? ¿Y qué crees que fue lo que marcó la diferencia para que ahora estés a punto de pasar a la siguiente? Pues mira, yo creo que actualmente en la fase 3 lo que más costó, bueno, lo que se hizo un poco más de bola, fue entender las dinámicas de una clínica. De cuando ya no eres tú, sino son 2 o 3, y cómo engranar ese sistema. Es decir, aprender primero, lo que ya hablamos antes, la segunda fase, delegar, pero también a mandar, a llevar, a ser el piloto del avión, porque tienes que entender que estás tratando con un empleado que tiene sus maneras de ver la vida, sus maneras de sentir, de vivir y sus maneras de trabajar. Y no solamente uno, sino 2. Entonces tienes que ser lo suficientemente sutil y tener el arte de hacer que eso funcione. Y buscar, pues, incentivos que necesite ese empleado. Saber cuáles son realmente sus necesidades, no solamente como empleado, sino también como ser humano, para saber tú brindárselas como jefe, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como ese comandante del barco. Y entender que también tienes que darles a ellos, porque es que son empleados, no son el empresario como tú. Tú tienes que darle a ellos una guía de actuación. O sea, es decir, un protocolo de, oye, en esta clínica hay que hacer esto. Tú síguelo a rajatabla. Si le echas a rajatabla, todo va a ir guay. Y si no va guay, el problema es mío y toca hacer ajustes. Pero si tú sigues esto, A, B, C, D, y el paciente se va en F, ya está. Entonces, esa fue como la siguiente fase que más costó, ¿no? Entender a protocolarizar eso, crear unas estrategias que el empleado ejecutase, y ya no solamente el empleado, más es lo mismo, sino el compañero contigo como el jefe y con las dinámicas vitales en general. Y aún estamos, en esa etapa es la que estamos surfeando ahora mismo también. Total, mira, yo en mi clínica, a día de hoy, sí, en ambas, mi trabajo principalmente es formar al equipo, tema de estrategia y control, números y demás, para luego basar las decisiones en base a eso. Y creo que es clave lo que has dicho, porque yo en esa parte de formación con el equipo siempre les digo lo mismo. Yo siempre les digo, aquí yo soy el entrenador. Tú eres el que va a jugar, porque tú eres el que está en la clínica tratando al paciente y tú eres el que luego tiene que cumplir aquí. Yo soy tu entrenador. Entonces, tú no puedes ser que el entrenador, antes de empezar el partido, te dé una serie de premisas y luego tú, cuando estés jugando, decidas que hay otra cosa que crees que es mejor y hagas lo que te salga de los cojones. No lo puedes hacer. Si me equivoco yo. Y luego a lo mejor, en el descanso, paramos en la próxima reunión y me dices, oye tío, esto lo estamos haciendo así, pero yo creo que de esta forma no funciona. No sé hacerlo, no me siento cómodo. Me gustaría probar a hacer esto. ¿Por qué no hacemos esto de esta otra manera? Y ahí ya, en función de tu estilo de liderazgo, eres más autoritario, o negocias más con ellos, o dejas que ellos medio decidan y vamos viendo. Perfecto, yo me siento con ellos, escucho su opinión y yo soy quien toma una decisión en base a su opinión. Pero luego volvemos a salir al juego, cuando salimos de la reunión, volvemos al partido y tú tienes unas directrices. Tú sabes cómo hay que subir, cómo hay que bajar, quién tira los corners, quién tira las faltas y quién tira los penaltis. Y no te inventas nada. No dices, buah, es que yo creo que esto no me gusta como se ha planteado, lo voy a hacer así. Buah, y tienes un problema de autoridad. Y también tenemos que aprender a generar capacidad de negociación y de debate con el equipo y que sean parte de esa toma de decisiones, pero por otro lado tienes que generar mucha autoridad. Tú eres el entrenador y si tienes un jugador que está haciendo lo que le da la gana, tienes que cogerlo por la pechera, hablar con él y decir, oye tío, ¿por qué? ¿No sabes hacerlo? ¿No lo quieres hacer? ¿Es una falta de disciplina? ¿Es una falta de que tus herramientas no son buenas? Hay que saber gestionar a las personas y a veces, por mucho que te lleves bien con tu equipo, creo que necesitas ser un buen líder. Y no es raro encontrar llevándolo al fútbol, un Xavi, un Casillas, un Xavi Alonso en su día, gente que te llevaba el brazalete, que estaba por ahí como director de batuta, gente que tú tienes esa sensación, Raúl, que todo el mundo en el equipo le tiene cariño, le tiene aprecio, le tiene admiración y respeto, ¿no? Un Puyol en el Barça era un tío respetado, pero cuando ese tío te cogía y se cagaba en todo lo cagable,
tú agachabas la cabeza y decías, este tío que es el que más curra y que es el que se está dejando aquí las narices, me está tirando de la oreja, igual es por algo. Y creo que parte de ser un buen líder es ser Puyol. Ser un tío que curra más que nadie, que es respetado, que es admirado, pero que también tiene esa capacidad de coger a alguien y decirle, pero vamos a ver, ¿qué mierda es esto? ¿Tú has visto cómo tus compañeros y yo nos estamos dejando la piel para que tú ahora hagas esta mierda? Y a veces a los fisios nos falta eso. Sí, no, totalmente de acuerdo. Aparte, hay una particularidad que tú mismo lo estás diciendo, el tema del liderazgo, también todo parte de una comunicación. Creo que eso es clave. También entender a quién tienes al frente, porque no es lo mismo liderar con autoridad infranqueable contra una persona que así lo necesita, o con un liderazgo más de acompañamiento, o más de empatía, más de entendimiento. Es también entender a quién tienes. Si en tu equipo tienes a una persona tal cual, que es como Puyol, que tú tienes que ser igualmente estricto como entrenador, como DT, y decirle, oye, mira, pues de puta madre, sé que a caernos a cabezazos, nos caemos a cabezazos los dos, así aprendemos los dos. Pero si luego tienes en la banda a un Lucas Vázquez, que no sé cómo será él en la intimidad, pero vamos a suponer que a lo mejor es una persona que necesita otro tipo de empatía, otro tipo de liderazgo, vale, pero ¿qué necesidad tienes? Te entiendo, te comprendo, vamos a trabajarlo. Es decir, a lo mejor necesitan menos esa autoridad, realmente, esa agresividad, mejor dicho. Entonces tienes que entender y comunicarte también para saber qué necesita tu equipo, para saber qué necesita esa persona, porque es que si no, esa es la primera persona que a la mínima se te pira. ¿Por qué? Porque obviamente llega a casa y dice, joder, es que el cabrón del Cristian es que no me entiende, tío. Es que me hace currar, es que le he dicho que no quiero pies y me manda pies. A ver, evidentemente, ahí tú tienes que también saber ser líder. Si te están viniendo puros pies y no queda de otra, pero hay que comunicárselo a la persona, decirle, oye, tío, lamentando mucho, ahora hay un flujo de pacientes de puro pie, entiendo que no te gustan los pies, pero tío, hay que seguir teniendo la clínica a flote. Vas a tratar pies y te prometo que cuando venga un codo, que eres adicto al codo, te mando un codo. Pero ahora mismo te mando patas, es lo que hay. Y con esa comunicación, él llega a casa y dice, bueno, pues de puta madre, joder, Cristian, qué puta, que me sigue mandando pies, pero bueno, lo entiendo. ¿Por qué? Porque nada más hay pies. 100%. Pero sin perder esa autoridad. Exactamente. Porque es fácil, vamos, es más frecuente, tampoco te puedes pasar de rosca a ser un tirano, pero es muy frecuente el dueño de clínica, que su equipo son sus colegas, hace lo que les da la gana, no le hacen ni caso, y luego me vienen a mí y me dicen, ay Alejandro, es que el equipo no funciona, ¿qué puedo hacer? Vamos a coger este sistema de trabajo, lo creamos y lo implementamos. Pasa un mes, nos volvemos a ver, ¿qué tal? Pues es que no me hacen caso. Es que este lo hace, pero este y este no lo hacen. O lo hacen a medias, o lo hacen cuando se acuerdan. ¿Y por qué no lo hacen? Porque es que yo creo que es que no me hacen caso. Claro, porque tu autoridad es una mierda. Porque te has pasado de rosca de ser el colega de tu equipo. Puedes tener buen rollo. Yo con todo mi equipo, coño, que tú eres parte de Fisio Emprendedores. Y yo contigo me llevo de puta madre. Pero si mañana me estás haciendo mierda, te cogeré y te diré, tío, esto no es el nivel que yo quiero que haya en Fisio Emprendedores. Y creo que ambas cosas son compatibles, pero es, joder, que no pierdas. Eres el líder, ¿sabes? Yo he trabajado mucho para que Fisio Emprendedores sea lo que es a día de hoy. Yo he sacrificado mucho tiempo con Eva, con mis amigos, mucho dinero, mucho riesgo, muchas hostias, para que ahora llegue alguien que no valore el trabajo y que no se quiera comprometer. Entonces, importante no perder ese equilibrio. Te quiero preguntar, tú que has estado estuviste en el evento de diciembre, Sí. estuviste en el evento que hicimos en marzo. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos eventos? ¿Qué te llevas? Pues mira, para mí ha sido la clave, sinceramente. Porque al final, a ver, esto creo que nunca te lo he comentado, pero de puta madre las formaciones, de puta madre el curso, pero al final es una pantalla, tío. Y guay porque aprendes un huevo, pero a mí realmente el hecho de querer incluso dar más por el equipo pasa cuando voy al evento presencial en diciembre. ¿Por qué? Porque entiendo que ya no es solamente una pantalla, sino que es una dinámica, lo que hablaba antes, real, ¿no? Hay gente como tú, con los mismos problemas que tú, y hay un face to face, es caluroso. Entonces para mí han sido la polla, el entender, realmente el compartir, o en cada break el hablar con un colega, oye, mira, pero ¿a ti qué te pasa esto? Claro que esas cosas no pasan en las dinámicas grupales de la formación. Bueno, pasan pero de otra manera. Pero eso, en un break de típico café, tal, oye, mira, tal, ay, encantado, ¿tú dónde vienes? De Sevilla, de puta madre, pues ¿a ti qué te pasa? Esto, ay, a mí eso, y sacas de ahí a lo mejor oro, o petróleo también. Y para mí ha sido la clave todo lo que he aprendido a nivel de, ya más incluso lo presencial. Y a lo largo de todo el trabajo que hemos hecho juntos, como tu primera faceta de alumno en Fisio Emprendedores, ¿qué crees que es
¿En qué te hemos ayudado? Bueno, pues básicamente en acompañamiento, lo que he dicho antes. También como ha sido todo muy lineal con mi emprendimiento, al final yo lo que me he sentido es acompañado. Es acompañado en lo que hablamos. También tú tienes que trabajarte, lo que tú comentabas antes al inicio de formarte tú por tu cuenta. Bueno, sin ir más lejos, yo le digo a la gente, yo estoy aquí cumpliendo hasta cierto punto un sueño, ¿no? Mi primer podcast, es decir, yo antes de esto tuve mi lista de Spotify y he escuchado igual no sé cuántos millones de horas en podcast. ¿Por qué? Porque he dedicado ese tiempo. Pero claro, una cosa es dedicar tiempo, saber, formarte, leer. Y otra cosa es que alguien te está acompañando en ese camino. Entonces yo al final con lo que me quedo es con el acompañamiento. Es decir, oye tío, yo creo que leí en este libro de Padre Rico, Padre Pobre que esto es bueno. Pero ustedes que lo han hecho, ¿funciona? Sí, de puta madre, pues lo hago. No tío, no funciona. Bueno, pues ya decidiré si lo hago o no. Pero por lo menos dice, te acompaña a tomar ciertas decisiones bajo un prisma de esto suele funcionar. Ejemplo, a nivel de marketing suele funcionar esto. Pues a mí me funcionan los convenios, ¿qué quieres que te diga? Pero por lo menos tienes una persona que te está diciendo, lo habitual es esto, hazlo, de puta madre. Y ya tú lo haces y también te apalancas, lo que estamos hablando. Es un tema de apalancarte, de decir, oye, si hay alguien que ha pasado esto, si tú quieres correr 100 metros en 9 segundos como Bolt, pues dices, tío, ¿cómo lo hiciste? Pues bueno, lo hice de esta manera. Tú vas y lo haces. De luego tendrás tus manías y tus maneras. Pero por lo menos dices, oye, si él lo hizo, pues por ahí tiene que ser. No se lo vas a preguntar qué hace 100 metros en 40 segundos. 100%. O sea... ¿A quién se lo recomendarías? Pues yo creo que actualmente a todo el mundo. O sea, porque creo que en la fase más inicial, cuando empezaste con el proyecto, a lo mejor yo creo que estaba más destinado a, como el nombre dice, fisioemprendimiento. Pero es que, tío, ya el otro día en el evento, por eso creo que para mí la clave es el evento, te das cuenta que esto ya escaló. O sea, que ya no es para el que quiera emprender, sino para el que tiene ya 3 clínicas, tío. O sea, es decir, ya el equipo está creciendo a tal punto que ya es básicamente una consultoría en fisioterapia. Es decir, está destinado a todo Dios, desde el que quiere emprender y no ha tomado la decisión, hasta el que tiene 4 clínicas y dice, tío, es que no sé por qué no me funciona mis empleados. Pues ya está, tienes el sistema perfecto. ¿Por qué? Porque aparte cada vez somos más, cada vez hay más colaboradores en sus nichos. Tenemos a Caraballo en la parte de domicilio, tenemos a ti en X parte, tenemos a Martín en esta otra parte. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú dices, es que nos vamos hasta fragmentando y acaparas más. Entonces yo creo que está destinado a cualquier fisioterapeuta que tenga 3 pares de cojones, que quiera emprender o que ya haya emprendido y que quiera seguir mejorando. Ya está. Brutal. Ahora que ya formas parte del equipo y ya conoces un poquito más cómo funciona por dentro, porque hace ya unos mesecillos, sobre todo en las últimas semanas, que venimos haciendo cosas juntas y a raíz del último evento que ya entraste como staff dentro del equipo y ya estás ahí dándole caña a ciertas áreas más de formación como consultor, ¿qué es lo que te llevas de la parte del equipo de fisioemprendedores? ¿Qué es lo que más te gusta? La implicación, tío. Ahora mismo, creo que sigue por la línea del acompañamiento, es decir, que están realmente implicados. Y yo que estoy del otro lado también, o sea, yo ahora estoy en los dos lados, porque yo sigo siendo alumno. Para los que la gente todavía no lo sepa, yo estoy matriculado en esto todavía como alumno. Entonces estoy en los dos lados, desde la parte del alumno y entiende todo lo que se da, hasta en el backstage, viendo todo lo que realmente se hace. Y veo la implicación que hay en el grupo de, oye, tío, pasó con este chaval. ¿Qué opinan ustedes que yo no lo he sacado? Por ejemplo. Y veo que hay una respuesta de tu parte, de Sergio, de Aarón, de cualquiera de nosotros, o incluso de mi parte hasta cierto punto, de decir, vale, mira, a lo mejor esto le puede funcionar. Y al final eso te das cuenta que es implicarse. O sea, es decir, ya no solamente te intento ayudar, acompañar y solucionar, o ayudarte a solucionar ese problema, sino que si no tengo yo las herramientas, intento apalancarme los del equipo para ver si alguno o entre todos lo tenemos y hacemos el cóctel ideal para que tú puedas solucionarlo. Brutal. Quiero que me des tu plan de acción para los próximos 3 meses. Pues mira, plan de acción para los próximos 3 meses es pasar actualmente mi tasa de ocupación, que para los que no lo sepan, que a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no lo sabe, que básicamente son las horas que tú tienes marcado de trabajo y las que realmente estás trabajando. Es decir, si tú trabajas 8 horas y ves 8 pacientes, tienes una tasa de ocupación del 100%. Si ves 6, pues tienes el 80% y así sucesivamente. Actualmente yo estoy en torno al 80%. O sea, es decir, yo sigo haciendo muchas clínicas porque me mola, porque me gusta. Pero genuinamente creo que en el próximo trimestre el objetivo es pasar de un 80 igual a un 40. Es decir, poder tener pues 4 horas a gestiones, a este tipo de cosas y similar. Entonces creo que es objetivo, que realmente 3 meses es mucho, también te digo, para eso. Pero bueno, digamos que es el objetivo actualmente que tengo, entre otros tantos objetivos más pequeños, que son, bueno, dinámicas de equipo, dinámicas de
de cómo funciona bien la clínica, de luxurizar un poco más el producto, etc. Pero digamos que eso ya son objetivos que se llevan de otra manera. Que en 3 meses es mucho para subir esa tasa de ocupación y eso es para ti que estás en Fisio Emprendedores. Para un fisio normal igual son 2 años. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero estar dentro te ayuda a darte cuenta que es toda la vida. O sea, que es toda la vida. Sin ir más lejos, buscar empleado, peña que se tarda 1 año o 2, es que al entender cómo funciona el juego es que en 1 mes lo tienes. Total. Para terminar, quiero que le digas al fisio que nos está escuchando, que se ha pegado 1 hora de escucharnos, pero que todavía sigue pensando en invertir su dinero en cuál va a ser la próxima formación técnica para aprender la técnica perfecta, para aprender ejercicio, eco, invasiva. Quiero que no sé, ¿qué le dirías? Pues mira, tío, va a quedar un poco mal, pero yo más de 2 años que no me formo en nada de fisioterapia, tío. ¿Por qué? Porque ya todo está inventado ahora mismo. Es verdad que siempre van a salir cosas nuevas y está bien formarse. Pero si tú ya sabes de ecografía EPTE y miofacial, fórmate en cómo es una clínica por dentro. Realmente fórmate en cómo dar ese servicio, en cómo hacer que realmente tus conocimientos valgan, que creo que es la clave. Porque hay peña que se pega findes, que si miofacial para el dedo meñique del pie, de puta madre. Pero es que no te van a venir de eso. Te va a venir 1 de cada millón. La peña lo que necesita es a que le ayudes a entender su patología y poco más. Y que le ayudes a buscar esas soluciones. O sea, como cualquier historia. Tienes al héroe, tú lo que tienes que ayudarles a conseguir el santo grial. Ya está, tú eres el guía de esa película. Viene una persona con un dolor, tú tienes que ayudarle a solucionar ese dolor. Entonces, ¿cómo lo aprendes? También estando dentro y entendiendo que esa es la dinámica que tú tienes que dar con tu servicio. Y eso no te lo van a enseñar en miofacial, no te lo van a enseñar en electrólisis percutánea 4, que está de puta madre, que sigue haciéndolo porque es bonito. Pero una cosa es lo bonito y otra cosa es lo real. Entonces, yo creo que sin duda alguna, primero fórmate en ti, paga en ti y paga en formaciones que realmente estén destinadas a eso. A hacerte florecer como emprendedor, si ese es tu objetivo, claramente. Porque, bueno, no es un objetivo para todo el mundo, pero si realmente lo es, que no hay que dudarlo. Porque de nada te va a servir formarte en otras cosas que no van a ir por esa línea de, vale, ¿qué puedo realmente yo hacer para emprender mejor? Total, yo me quedo con esa frase de fórmate en cosas que hagan que todas las formaciones que haces valgan y que realmente las puedas rentabilizar, que sirvan para algo o que tengas pacientes con los que poder aplicarla, porque a lo mejor eres el mejor ecografista de la Tierra, pero si ves a 4 personas al mes, pues el mundo se está perdiendo tu talento y tus decenas de miles de euros que te has gastado en formación. Cristian, tío, 1000 gracias porque es una pasada ver tu trayectoria, tío, verte aquí sentado y el crecimiento que has tenido. Estoy muy orgulloso de haber retenido el talento. Nosotros en nuestros eventos hablamos mucho con la gente que ya está a un nivel más alto de retener talento. Es algo que yo también estoy orgulloso de poder aplicarlo. Aplico en la clínica con gente como Aarón, Alberto, Sergio, cualquiera, y lo estoy haciendo contigo porque eres un tío que tiene talento, que tiene las ideas claras, que va a llegar lejos y que ahora también formas parte del equipo de Fisio Emprendedores. Así que darte las gracias por haber venido aquí a grabar, por compartirlo con la gente que sé que se ha ayudado un montón y por todo lo que haces por el equipo. Pues nada, Alejandro, más bien agradecido de mi parte y a seguir creciendo, formándose, mejorándose y a un 1% mejor cada día, que esa es la clave de todo. Y a ti que estás escuchando esto, que te has tragado 1 hora de podcast, espero que te lleves cosas para tomar acción mañana, que generes un cambio ya y que vayas a muerte, porque si no lo haces tú, va a llegar otro que lo va a hacer por ti y antes.